50 personas extraordinarias por 50 años. Soy Renato González Melo, soy investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Mi primer contacto con el Museo Carrillo Gil debo haber tenido 14 años. Arturo Guerra, que luego fue fotógrafo, era mi maestro de estética en la secundaria y nos mandó a visitar el museo. Por eso y por un trabajo en equipo que hicimos sobre el Hospicio Cabañas, yo desarrollé desde muy chiquito un interés muy fuerte en la pintura moderna mexicana. Después, ya muchos años después, en 1987, iba yo a entrar a trabajar en el Festival Cervantino, pero una amiga me dio el tip de que aquí estaban buscando a alguien que los ayudara en una guía del museo. Vine a ver y me contrataron y me quedé como investigador, y después de la inundación me nombraron curador. Esto fue a principios del 89 y me quedé en eso hasta 1992. Era un poco distinto el museo. Yo entré a trabajar ya después de la remodelación. Todavía lo conocí como adolescente, bueno, antes de la remodelación de la fachada, que parecía edificio de oficinas. Estaba todo forrado con tabla roca, incluyendo que estaba rodeado el cubo de la rampa con muros de tabla roca. Supongo que para colgar más obras, en fin, y quizás era una manera de controlar los problemas de temperatura que vienen del domo. Entonces, justo cuando me estaba yendo, se hizo una remodelación en la que se quitó la tabla roca de la rampa. Anécdotas, pues muchas. Estaba yo muy chavo cuando entré a trabajar aquí. Afortunadamente sigue siendo un país donde una persona joven puede formarse en un museo como este. Eso es raro, que una colección nacional sirva de material de aprendizaje para distintas generaciones de profesionales. Es rarísimo. Estas salas las montábamos con Armando Sáenz. Esto fue después de la inundación. Había una urgencia por mostrar que la colección había sido rescatada, que se podía ver. Se destinaron 2 pisos para la colección. Después hubo una larga historia en la que internamente, por una parte, pues distintas administraciones del museo han aspirado a mostrar exposiciones de arte contemporáneo, a tener movimiento en las salas de exposición, lo cual ha limitado el espacio de la colección. Y por otra parte, en aquel tiempo México tenía una diplomacia cultural firmemente apoyada en lo que se había logrado en los años 30, 40 y 50. Y entonces se llevaban siempre los mismos cuadros. Cada vez que se iba a elegir el presidente, lo acompañaba una exposición en la que había una parte sustancial de cuadros de esta colección. Y entonces nos quitaban los cuadros más importantes y nunca podíamos dejar una exposición estable. Y pues hay una correspondencia en la que yo trataba de ingeniármelas para convencer a distintas autoridades de que le bajaran un poco en eso, ¿no? De que no llevaran todo a pasear así. Y me las arreglé para decirles eso, para decirlo haciendo presión, y que no se enojaran en lo personal conmigo. No sé cómo lo logré, porque creo que ahora el ambiente ha cambiado un poco. Yo creo que ha habido 3 etapas. En la primera se dona la colección. La colección sí se exhibe, yo la vi varias veces aquí montada, aunque comienza un proceso doble. Por una parte, las instituciones federales no siempre han tenido los recursos o el sistema para darle al patrimonio el cuidado debido. Y por otra parte, todos los museos necesitan un poco de movimiento. Y esto se ha buscado de distintas formas. En esta primera etapa había
exposiciones internacionales, pues, en fin, algunas puede que hayan sido relevantes. Me acuerdo, por ejemplo, una exposición muy impresionante, y esto debe haber sido como en 1980, de fotos de la guerra chino-vietnamita. Y bueno, esto es algo tan lejano que ya interesantísimo ver eso. Y alguna exposición de León Ferrari, bueno, que no solo me marcó a mí, pienso que dejó un cierto impacto en la cultura del principio de los años 80. Pero hay una segunda etapa. Esto llega a una crisis porque la familia se queja de que la colección no se está exhibiendo, y entonces entra Silvia Pandolfi con la consigna de exhibir la colección. La colección vuelve a adquirir un protagonismo y bueno, entro yo, entra Cuauhtémoc Medina, entra Edgardo Ganado, entra Álvaro Vázquez, cuando ya lleva unos años este proceso. Silvia entra en 84, yo entré hasta 87, y se busca hacer trabajo de investigación sobre la colección, pero Silvia tiene una cosa que no es que sea su propuesta individual, pero que acaba teniendo mucho éxito, y es que se empeña en que las curadurías de exposiciones temporales y de arte contemporáneo también sean objeto de un trabajo de investigación especializada, no solo de una formulación que venga de la crítica de arte, que era, digamos, anteriormente el sistema, ¿no? Esta, digamos, relativa profesionalización o academización de la curaduría de exposiciones es algo que está en el aire. Por ahí la tesis de Pacho sobre la posmoderna me impresionó mucho. Una entrevista que aparece en aquella revista, en la posmoderna o en La Regla Rota, con Adolfo Patiño, que dice: yo quiero que haya curadores profesionales, que sean especialistas, que hagan investigación y que dejen de decir las cosas por ocurrencias, ¿no? Y ese modelo, desde luego, es uno que a mí me interesa mucho, pero yo no me dedico al arte contemporáneo. Cuauhtémoc, Edgardo y los que siguieron sí trabajan en ese sentido, y pienso que es una de las instancias que provocan un cierto cambio en la forma de entender el trabajo con el arte actual. Silvia, después de un lapso de más de 10 años, se va a la UNAM, y entonces el museo entra en una nueva etapa, y en esta etapa no es que no se exhibe la colección, sino que empieza a exhibirse a través de curadurías especiales que se supone que le dan algún tipo de matiz que actualiza la colección. Ahora, esto es una forma de exhibición que empezó hace 25 años. Y entonces se invita a personajes, luego se invitará a colectivos, a artistas conceptuales, curadores de arte contemporáneo, a hacer algo con la colección. Y esto a veces ha derivado en propuestas que han sido realmente interesantes. Un par de esas propuestas de curaduría han sido, pues, ortodoxas y conservadoras, otras han buscado un cierto vanguardismo, pero siento yo que esta etapa llega quizás a un cierto agotamiento, porque la colección Carrillo Gil deja de ser el pasado inmediato. Esto es, en los años 80, Siqueiros había muerto 10 años atrás, vamos a ponerlo así. Yo me acuerdo cómo iba en el coche rumbo a la escuela cuando anunciaron la muerte de Siqueiros. Así, se moría Siqueiros, se moría Salvador Novo, y entonces era una de las noticias del día. Ya para la época actual, bueno, en el ejercicio de curaduría que hemos hecho, pues está claro que Siqueiros, o digamos los pintores muralistas, no fueron un problema para ninguno de los que participaron en el proyecto de 50 años actual, como sí lo habían sido para la generación anterior. Yo me acuerdo de mi maestro Jorge Alberto Manrique diciéndome: es que yo odiaba a Siqueiros, yo odiaba a los muralistas. Bueno, porque Manrique era amigo de Felgueres, era amigo de Cuevas, y había participado en las polémicas de joven. Eso ya pasó, digamos, esta es una colección histórica. Y
pues la idea es poner en evidencia que además es una colección mayor. Esto es que más allá de lo que uno pueda pensar desde una teoría crítica sobre el lugar del museo, el lugar de la colección, pues no es que se necesite alguna justificación para exhibirla. Ahora, sin embargo, yo diría que en todo este proceso, aunque el Museo Carrillo Gil ha participado en un movimiento que tienen los museos mexicanos para fortalecer las labores de educación, ese fortalecimiento se ha dado mucho más hacia las exposiciones de arte contemporáneo, digo, por una razón muy clara, porque los planteamientos del arte contemporáneo no son nunca de sentido común y requieren, como dicen, ¿no?, algún tipo de mediación. Pero lo que pasa es que la historia tampoco es de sentido común. Es decir, yo creo que hay que asumir que esta es una colección histórica y que lo que se muestra aquí no son ya, y desde hace mucho no son, los temas que están en la prensa cotidiana. Aquí pusimos algunas planas de periódico y bueno, parece que es otro mundo y otro planeta. Los problemas que hay, que había, que le dan lugar a todas estas propuestas plásticas, pues requieren de una cierta cantidad de investigación histórica para ponerse en evidencia y muchísimo trabajo para que el público pueda dialogar con ellas. No hacerlas accesibles, así como que estamos parados en una gran torre y que la gente tiene que escalar esa torre y le vamos a dar una ayudadita para que suba a esta gran altura. No es la idea. Justamente la lección que creo que tenemos que tomar de lo que se ha hecho con el arte contemporáneo es que tiene que haber una cosa participativa, ¿no? Que el público tiene que ser activo. Y eso pienso yo, me atrevo a decir que puede ser uno de los retos del futuro, mucho más que tratar de demostrar que esto sí tiene relevancia intelectual a través del nombre de algún curador que es un intelectual importante, que bueno, en fin, fue una etapa, dio resultados. Yo creo que debe documentarse y debe ser objeto de reflexión porque dio resultados, en fin. Pero creo que ahora el reto tiene más que ver con la consolidación del museo como centro educativo, ¿no? Bueno, yo me dediqué al estudio de la obra de José Clemente Orozco y entonces se puede decir que influyó bastante. Bueno, aunque he estado alejado por temporadas, nunca he dejado de pensar en los cuadros de aquí. Sobre La Victoria, que es el cuadro que está atrás de mí, he publicado 2 ensayos y pues a veces hasta me amarro la mano porque digo, no, ya, el tercero ya no. Pero, y de Los Muertos, de Cristo destruyendo su cruz, pues sí, he publicado muchas cosas. También como curador, sí he propuesto que se incluyan cuadros de la colección Carrillo Gil en exposiciones que he organizado, aunque he tratado de ser cuidadoso porque ya sé lo que se siente estar aquí y no poder decir que no, ¿verdad? Hay mucha discusión sobre la conformación del museo, sobre si le salió bien a Álvaro Carrillo Gil, el plan que tenía, si tiene vigencia un museo de arte moderno en general. Yo creo que ha tenido una historia razonablemente exitosa. Sobre todo si pensamos en propuestas parecidas, no solo en México. Conocemos las historias de museos que se construyen para una colección y luego deben cambiar de sede, dando lugar a historias legales complicadísimas, de colecciones, vamos a decir, como si fueran colecciones de autor, que el coleccionista es el autor, en las que luego las dudas de proveniencia y autenticidad se vuelven gravísimas. Aquí no pasa nada de eso. Y además, a pesar de que las estructuras federales de cultura realmente, yo soy de los que piensan que deberían organizarse de otra manera, con una mucho mayor autonomía, por lo menos para los museos,
no ha sido posible nunca desintegrar esta colección. El momento más cercano es cuando se funda el Museo Nacional de Arte, que se llevan cuadros de todos los museos de México para el MUNAL, que no tenía una colección propia, bueno, más que esta colección de arte del siglo XIX que había salido de la Academia de San Carlos cuando se decretó la autonomía. Pero pues lo del Carrillo Gil lo recuperamos todo, ¿no? Y se habían llevado cuadros al Museo de Arte Moderno, eso había pasado, fue parte de la molestia que tuvo la familia, pero fue bastante sencillo recuperarlos. Se hablaba con el director de cada museo y pues todos estaban de acuerdo en que no está bien desmembrar colecciones. Ya que querían anécdotas, una vez hubo una amenaza de bomba, pero pues tuvimos que desalojar el museo, ¿no? Porque de hecho no sabemos si realmente hubo la amenaza. Una custodia que contestó el teléfono salió pálida diciendo, me dijeron que era una bomba, ¿pero qué te dijeron? No entendí. Bueno, pues desalojamos, ¿no? Y entonces, llegan judiciales, llegan granaderos, todos consuelan a la directora y le dicen, no se preocupe, maestra, casi todo esto son gente bromista, irresponsable. Antes de que lleguen todos estos cuerpos policíacos que se tardan hora y media o dos en llegar, salimos y aquí enfrente había te estoy hablando, conste de los años 90, había un policía mordiendo un tráiler, o sea, estaba alegando con el conductor del tráiler, y entonces pues yo salí y dije, pues es un policía, ¿no? Entonces le voy a decir, y dije, oiga, fíjese que aquí tuvimos una amenaza de bomba, y abre tamaños ojos, ¿los amenazaron con una bomba? Le digo, sí. Entonces platica con el trailero y se hacen un par de casas más adelante y lo sigue mordiendo allá y ya ni nos peló. La verdad es que el lugar no es un punto de confluencia de público de manera intrínseca como pudiera ocurrir en Chapultepec, como ocurre ahora en Madero, pero sí tiene algunas cosas a favor. El sur de la ciudad, donde la gente tiene el prejuicio de que es más culta e ilustrada, bueno, tiene pocos centros culturales como este. Y en realidad en México existen pocas colecciones con esta coherencia. Esta es la colección más importante de obras de Orozco y Siqueiros que hay. Digamos, hay pocas colecciones que tengan el mismo peso que esta, si se trata de una competencia, que no es el caso, pero pues solo el Museo Dolores Olmedo, en fin, colecciones así importantes tienen esta contundencia. Distinto de colecciones nacionales como la del Museo de Arte Moderno, que tienen la vocación de ser mucho más enciclopédicas, digamos, en su espectro, ¿no? Aquí Alvar Carrillo Gil tenía él la idea de lo que iba a coleccionar y no tenía que, digamos, ser comprensivo o algo así. Estaba tratando de mostrar sus puntos de vista y sus intereses, ¿no? Bueno, estamos muy determinados por la idea de que la pintura mexicana es lo opuesto de la pintura de vanguardia a la que Siqueiros llamaba la Escuela de París, y que no deja de ser irónico porque pues esta expresión la empezó a usar Siqueiros justamente cuando París ya había dejado de ser el centro de las innovaciones en la pintura moderna, ¿no? Y iba perdiendo progresivamente su cualidad de ser la metrópoli de las artes, de la vanguardia. Entonces, quisiéramos ver las cosas como si fuera un poco absurdo que haya un par de cuadros con una orientación abstracta en las obras de Guerzo y de Pahlen, y otros que tienen una fuerte tendencia de realismo social. Rivera, pues sí, Rivera luego participó en el muralismo, pero los cuadros que están aquí, la parte sustancial de la colección, son unos cuadros cubistas pues que no están peleados con Lo de Siqueiros sí, pues no, para nada.
Siqueiros, por mucho que se peleara, era un artista atento a las innovaciones de la vanguardia. Él pensaba que había que darle a esas innovaciones un lugar distinto al que tenían en el mercado del arte, pero no era un pintor que le hubiera dado la espalda a la modernidad estética. De hecho, cuando ya en la posguerra entra en diálogo con los artistas oficiales de la Unión Soviética, el resultado no es muy bueno. Lo que les dice es básicamente que están perdidos, que el nuevo academicismo del realismo socialista no es la solución. Y ahí, bueno, lo que pasa es que, claro, pues esa era una evolución que tuvo el arte soviético a nivel nacional, pero que pues era muy distinta del arte mexicano. Orozco y Siqueiros, en las obras que están en esta colección, sí tienen una relación polémica con los modernismos, con las vanguardias pictóricas, pero no es una relación de ser totalmente ajeno. Digamos, dos ejércitos que son completamente ajenos entre sí, que no saben nada uno del otro, pues nunca se van a enfrentar. Yo pienso que la pintura mexicana es parte de un cierto proceso mundial de modernización de las artes. Muy ambivalente ante la condición colonial del país, porque hay una situación de colonialismo interno que siempre tiene que recordarse para matizar pues, los discursos lineales, ¿no? que llegan a ser acríticos. Pero al mismo tiempo es indudable que hay una posición de resistencia frente a una universalización autoritaria, digamos, unilateral, que ellos jamás aceptan del todo. 50 por 50.